soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Hechos, capítulo 17, los versículos del 1 hasta el 9. Por eso quiero invitarlos a que podamos leer esta palabra de manera alternativa. Vamos a leer entonces la palabra del día de hoy, el pasaje de Hechos 17, del 1 hasta el 9. Comenzamos. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Vamos a realizar primero juntos una oración. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por tu bendición de habernos reunido en este lugar para recibir esta palabra y también para recibir en profundidad la unción de tu Espíritu Santo, que nos ayuda a discernir y que nos da la fortaleza también para poder aplicar lo que tú nos muestras. Señor, que en este momento, en este tiempo de adoración, en tu presencia, tú nos conduzcas y nos enseñes. Sé tú nuestro Maestro y guíanos para que podamos hacer tu voluntad. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy. Es el versículo 3. Lo vamos a leer juntos y a una voz. Ya declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Jesús es el Cristo. Hace unos años, hace apenas 2 años, en un torneo de ajedrez en Rusia, se vivió un momento de suma tensión. Una competidora comenzó a quedarse sin aire y se desvaneció en medio de su partida. Si bien esto tomó por sorpresa a los presentes, parecía tratarse de una simple descompensación. Sin embargo, las cámaras de seguridad revelaron algo distinto. Antes de que comenzasen las actividades, con la sala vacía, la oponente del ajedrecista descompuesta había entrado y había rociado con veneno las piezas de su rival. La envenenadora era conocida por ser una mujer muy tierna y amable. Trabajaba como maestra de ajedrez de niños y todos hablaban muy bien de ella. Pero escondía una excesiva enemistad contra la mujer que debía enfrentar en la competencia. Por eso, como si se hubiera transformado en otra persona, atentó contra su contrincante.
Su profunda rivalidad había sacado lo peor de ella, dejando a la vista su orgullo y su amor a sí misma, evidenciando su suciedad interior. La misma suciedad de pecado que habita en todo ser humano que no ha sido transformado por el Señor, por más que lo camufle con una vida aparentemente amable, cortés, cordial. La misma suciedad es la que nos conduce al castigo eterno. La ajedrecista que envenenó a su rival para alcanzar gloria humana terminó por ser descalificada. De igual manera, no hay un buen final para quienes se dejan arrastrar por su pecado y su búsqueda de vanagloria. La ternura, la amabilidad, la cortesía, la nobleza exterior de una persona no la vuelven santa, porque no hay acción alguna que haga al hombre justo. Al verse en un estado crítico, aflora su carácter real, su suciedad, su orgullo, su amor a sí mismo. Pero además, emerge su necesidad invisible y urgente, la necesidad de ser librado de su pecado, la necesidad de un Salvador. En la palabra de hoy, como en otras ocasiones, la predicación del Evangelio acorraló a quienes no eran del Señor. En el tiempo apremiante, los que vivían dominados por el pecado recurrieron a los planes más viles para deshacerse de sus oponentes. Pero contrario a esto, para los discípulos de Jesús, el tiempo crítico se volvió una oportunidad para revelar la salvación y reflejar el amor incondicional de su Señor. Cuando los tiempos son cruciales, ¿qué aflora de nosotros? Que ante cualquier crisis se evidencie en nosotros nuestra fe y no nuestro pecado. Que no solo con palabras, sino también con nuestra vida misma manifestemos ante el mundo nuestra convicción que Jesús es el único Salvador y Cristo. Amén. La palabra nos deja ver que la estrategia de Pablo para la propagación del Evangelio era establecer comunidades de fe en las grandes ciudades. Su trabajo revelaba su visión, ya que sembrando el Evangelio donde había muchos, esperaba que los nuevos creyentes prosiguiesen la labor de llevar el mensaje de vida a otros lugares, los lugares más pequeños, los lugares aledaños donde él no podría ir. Al llegar a Europa, Pablo visitó primeramente la colonia romana de Filipos, que era la más importante entre las 4 mayores ciudades de Macedonia. Ahora se dirige a Tesalónica, la ciudad portuaria donde residía el procónsul de la provincia y segunda en importancia. El relato dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. A diferencia de Filipos, en Tesalónica había una sinagoga. Esto nos muestra que existía una comunidad de judíos instalada allí. Como era frecuente para Pablo, siempre que encontraba una sinagoga en una nueva ciudad, la visitaba primero para anunciar el Evangelio de Jesús. Por 3 semanas el apóstol debatió con los asistentes. Su discusión no era una imposición o una enérgica disputa pretendiendo tener la razón. Él buscaba más bien dar una enseñanza en base a la palabra para demostrar la verdad que venía a compartirles. ¿Qué les predicaba? Argumentaba, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Que Jesús es el Cristo. Cristo es el término griego de la palabra hebrea Mesías y significa el ungido. Con este título, los judíos identificaban al Hijo de Dios prometido que vendría a este mundo para salvarlos. Pero la salvación que esperaban era terrenal. Antes que un Salvador espiritual, el pueblo de Israel esperaba a un comandante que los librara de la opresión de quienes habían usurpado su territorio y los dominaban. Sin embargo, en su predicación en la sinagoga, Pablo les hablaba de un Cristo
para el que era necesario padecer la muerte y resucitar. Esto contradecía las expectativas generales. Aún así, era lo que señalaba la palabra de Dios. Isaías describió al Cristo como un siervo sufrido que moriría y se levantaría de los muertos. Dijo: el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. En la antigüedad había 3 oficios que requerían de la unción para su designación formal. Los reyes, los sacerdotes y los profetas eran ungidos. El Cristo o ungido ocuparía estos 3 oficios según lo esperado por el pueblo hebreo. Y así pasó con Jesús, quien murió y resucitó para llevar nuestro pecado y librarnos de nuestra condenación. Él es el auténtico rey, sacerdote y profeta. Como argumentaban los judíos, el Cristo sería un legítimo descendiente del rey David. Por lo tanto, tomaría su trono ungido de suprema autoridad. Dios le prometió a David: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Conforme a su promesa, Dios envió a Jesús como un hijo de la casa de David. Así lo proclamó el ángel ante los pastores de Belén el día de su nacimiento, diciendo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero Jesús no vino a ser un líder político, sino el buen pastor y rey espiritual, el rey que gobierna con amor y paz nuestro corazón. Además, tal como esperaban los hebreos, el Cristo sería un sacerdote, pero no pertenecería al linaje de Aarón como los otros. Las Escrituras anticipaban que él sería del orden de Melquisedec, aquel misterioso sacerdote de Salem que vino al encuentro de Abraham. Dirigiéndose al Cristo por venir, David entonó: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De este modo, siendo de la tribu de Judá y no de Leví, que era la tribu sacerdotal, Jesús fue espiritualmente ungido para oficiar como el verdadero sumo sacerdote. Hebreos señala que Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Desde ese lugar, no solo intercedió por nosotros con sus ruegos ante Dios, sino que se ofreció a sí mismo como sacrificio suficiente para nuestra salvación. Jesús es el sumo sacerdote eterno que pagó con su vida nuestro perdón, se levantó de la muerte y hoy vive para siempre. Asimismo, conforme a lo esperado por el pueblo de Israel, el Cristo sería un fiel mensajero del Padre Celestial. Moisés le prometió a los hebreos: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. El profeta que esperaban los judíos era uno que los libertase de la opresión de Roma, así como Moisés rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, Jesús, ungido como profeta, reveló la voluntad y el carácter del Padre Celestial y salvó a la humanidad de la esclavitud del pecado. Refiriéndose a Jesús, Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es el profeta que nos reveló la voluntad del Padre Celestial y que nos rescata del yugo del pecado. Por lo tanto, tal como defendió y demostró Pablo a través de las Escrituras, Jesús es el Cristo. Él es el auténtico Rey, sacerdote y profeta. Es el Rey que viene a gobernar
nuestro corazón. Es el Rey que viene a gobernar tu corazón. Es el sacerdote que se volvió sacrificio para interceder por nuestro perdón, por tu perdón. Es el profeta que nos revela al Padre y nos rescata del pecado. Si confesamos que Jesús es el ungido de Dios, tenemos vida eterna por la fe en Él. Por eso Pablo predicaba que Jesús es el Cristo, para que otros, creyendo en Él, sean salvos. Jesús es nuestro Cristo, Él es nuestro ungido, Él es nuestro Rey, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro profeta. Como resultado de la predicación de Pablo ante los judíos reunidos en la sinagoga de Tesalónica, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Solo algunos judíos respondieron con sensatez a lo que Pablo les demostraba por medio de las Escrituras. Fueron muchos más extranjeros los que aceptaron la verdad de que Jesús es el Cristo. Un gran número de no judíos y varias mujeres distinguidas siguieron a Jesús. Ellos conformaron la nueva comunidad de creyentes en Tesalónica. Que también nosotros, al igual que Pablo, prediquemos ante el mundo que Jesús es el Cristo por medio de las Escrituras, para que muchos crean y sean salvos. Juan nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Por lo tanto, los que creen que Jesús es el Cristo son hijos de Dios y herederos de su reino eterno. Aquel que crea que Jesús es el Cristo y se rinda ante Él, obtendrá salvación y vida eterna. Jesús es el Cristo. Esta es nuestra confesión. Esta es también nuestra fe. Amén. Los judíos tenían un concepto del Mesías distinto al de Pablo. Ellos esperaban un Cristo a su medida, uno que respondiese a sus expectativas terrenales, uno que supliese todas sus necesidades materiales, uno que hiciese posible todos sus sueños humanos, sobre todo, uno que fuese exclusivo de ellos, el Cristo de los judíos. Pero Pablo les hablaba del Cristo de las Escrituras, un Cristo universal, un Cristo para todos. Esto no les causaba ninguna gracia a los judíos, y más al ver que muchos extranjeros se unían a la fe de Pablo. Fue por esto que tramaron un perverso plan, porque entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Con tal de imponer sus propios pensamientos, negando la verdad que Pablo les expuso, los opositores contrataron maleantes para generar disturbios. Recurrieron a ociosos y malos para agitar la ciudad. A los ociosos, recibir dinero sin trabajar siempre les viene bien. A los malos, cobrar por lo que les gusta hacer les causa mayor motivación. Pero acudir a ellos para cumplir deshonestamente ambiciones personales manifiesta un corazón completamente podrido y dominado por el pecado. Sus motivos, los motivos de estos opositores contratando gente mala para provocar disturbios, giraban en torno a sus celos, más que nada su celo nacionalista y su partidarismo religioso. Los perpetradores de revueltas no podían concebir que quienes no fuesen judíos compartiesen privilegios espirituales con ellos. De este modo, los alborotadores se dirigieron a la casa de Jasón, aquel que había hospedado a los misioneros. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Como no pudieron encontrar a los que buscaban, los enemigos del Evangelio se desquitaron con Jasón y algunos hermanos. Según ellos, Jasón había cometido un grave delito. Había recibido agitadores en su casa.
Por lo tanto, tenía que ser enjuiciado y sufrir las penalidades correspondientes por encubrir a subversivos. Aunque los que habían provocado los disturbios eran ellos mismos, los acusadores. Así que Jasón, como chivo expiatorio, fue arrastrado ante las autoridades. La denuncia de los adversarios se apoyaba en dos cuestiones graves. En primer lugar, ellos dijeron que los misioneros trastornaban el mundo entero. En otras palabras, eran destructores del orden público. Pero además, los denunciantes les atribuyeron un delito mucho más serio. Los acusaron de sublevarse contra la autoridad del emperador por afirmar que había otro rey, el cual era Jesús. Sin embargo, en realidad, eran los judíos quienes esperaban la aparición de un Cristo político que derrotara al César y los libertara. Aún así, en su conveniencia personal por deshacerse de los cristianos, como buenos hipócritas que eran, acusaron a los discípulos de proclamar a otro rey fuera de César. Repentinamente se volvieron defensores del Imperio Romano. Lo mismo habían hecho los líderes religiosos cuando presentaron a Jesús ante Pilato para lograr que lo condenaran a la cruz. También a él lo acusaron de agitador y traidor. Dijeron: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Todo el que se hace rey, a César se opone. No tenemos más rey que César. Jesús había anticipado: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No sabemos mucho de Jasón, solo que él debió sufrir destratos injustos por haber procurado el bienestar de los siervos de Dios. En Jasón encontramos las cualidades ejemplares de un cristiano sincero, porque a fin de garantizar la propagación del Evangelio, prefirió cargar sobre sí mismo los agravios en vez de apuntar con el dedo a los predicadores. Estuvo dispuesto a ceder y perder, si esto era necesario, para que la palabra de Dios siguiera extendiéndose. Así que tomó con valor el peso de las acusaciones contra los misioneros y decidió pagar antes que delatarlos. Pagar no solo con su tranquilidad, sino también con su bolsillo. Porque como nos dice el relato, recién después de obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. En su lugar, muchos se habrían lavado las manos o se hubieran unido a la muchedumbre para acusar a los discípulos. Pero Jasón no hizo esto. Aunque no conocemos tanto de Jasón, sus hechos nos dicen mucho y ponen en evidencia las cualidades de un creyente fiel. Tristemente, a diferencia de Jasón, los cristianos de estos días muy difícilmente estamos dispuestos a ceder o perder a favor de otros y de la expansión del Evangelio. Muy difícilmente estamos listos a sufrir penalidades. Antes estamos más listos a pelear por hacer respetar nuestros derechos e imagen. Pero Jasón asumió la sanción aun cuando podía desligarse del problema. De esta forma, resguardó el avance del Evangelio y evitó que el Señor fuese deshonrado. No se desentendió del problema. Lamentablemente, no muchos cristianos de hoy están dispuestos a ser interrumpidos en su tranquilidad y comodidad por causa del Evangelio. Sacrificar sus tiempos de descanso o poner en riesgo la armonía de un ambiente seguro. No muchos cristianos están dispuestos a pagar con su tranquilidad. Y ni que hablar de tener que pagar con sus bolsillos, como Jasón. Billetera mata cristiano. Pero Jasón sufrió la sanción con todo lo que esto implicaba. Pagó con su tranquilidad, con su imagen y con su dinero. ¿Qué hubieras hecho vos en su lugar?
el contraste entre la vida de Jasón y la de los opositores del Evangelio nos muestra la diferencia entre la actitud de un cristiano sincero y la de un enemigo de Dios. Y cuidado con esto. Un creyente refleja su fe con su vida y no deshonra al Señor con sus acciones. Está dispuesto a sufrir, a perder por Dios y por su Evangelio. Pablo instó a Timoteo diciéndole: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un discípulo de Jesús está listo a sufrir si es necesario, pero un enemigo de Dios quiere hacer sufrir a los otros para defender su propia ideología. Un discípulo de Jesús recibe con amor a los siervos del Señor. Un enemigo de Dios trata de deshacerse de ellos con críticas, murmuraciones, agresiones. Un discípulo de Jesús asume la responsabilidad en los tiempos críticos. Un enemigo de Dios miente, oculta la verdad y le echa la culpa a los otros de toda desgracia para ganar lo que le conviene y evadir responsabilidades. Un discípulo de Jesús está dispuesto a pagar con su vida, energía y recursos materiales para el bien de los otros. Pero algunos enemigos de Dios están dispuestos a pagarles a quienes los ayuden a destruir a los cristianos. Y otros enemigos de Dios esperan que les paguen para seguir siendo ociosos y malos. Pero los verdaderos discípulos producen buenos frutos. Los verdaderos discípulos de Jesús producen buenos frutos, mientras que los enemigos de Dios obtienen su propia destrucción. A pesar de las dificultades que enfrentaron desde sus inicios, los hermanos tesalonicenses mantuvieron su fidelidad al Señor y su entrega a la labor de expandir el Evangelio. Como Jasón, estuvieron listos a sufrir penalidades por dar testimonio de la salvación de Jesús. Tiempo después, Pablo, Silas y Timoteo les escribieron una carta diciéndoles: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. En los hermanos de Tesalónica vemos el resultado de la vida de quienes creen que Jesús es el Cristo. En los hermanos de Tesalónica vemos el resultado de la vida de quienes creen que Jesús es el Cristo. Amor, constancia en la esperanza, perseverancia en la palabra aún en las dificultades, gozo del Espíritu Santo, vida ejemplar, espíritu misionero. Muchos dicen que creen que Jesús es el Cristo, pero ¿cómo es su vida? Muchos dicen que creen que Jesús es el Cristo, pero más que palabras, nuestra vida habla por sí misma. Que el Señor Jesús ocupe el trono de nuestro corazón como Rey. Amén. Traigámosle toda nuestra carga de pecado para recibir su perdón, siendo Él nuestro sumo sacerdote. Oigamos su voz para obedecerle y recibamos su consuelo y dirección, reconociéndolo como nuestro profeta. Pero además, como los hermanos de Tesalónica, llevemos una vida ejemplar, dispuestos a ceder, perder o renunciar a lo nuestro para honrar a nuestro Señor y propagar el Evangelio con amor, esperanza y gozo. Esta es la mejor manera de testificar ante el mundo que nosotros creemos que Jesús es el Cristo, no solo de palabras, sino sobre todo con nuestra vida misma. Amén. Vamos a orar juntos. Te damos muchas gracias por tu gran bendición, la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a conocer a Jesús.
y a reconocerlo como el Cristo. Señor, no solo con palabras, no solo con conocimiento intelectual, sino con nuestra vida misma. Señor, tú nos llamas a testificar nuestra fe a través de nuestras acciones reales. Ayúdanos a poder ser siervos consagrados a ti, que saben asumir la responsabilidad y que extienden tu evangelio a las almas, que tienen visión espiritual, que entienden el motivo por el cual han sido salvados en Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder testificar a Jesús para que otros también sean salvos. Señor, te damos muchas gracias por todo. Pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.